Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo debate. En esta oportunidad, acompañado de nuestro amigo Guido Rojas, licenciado Guido Rojas, al cual le damos la bienvenida. Gracias por haber aceptado el debate, Guido, y tú siempre serás bienvenido a este canal. Nos agrada tener personas como tú, personas inteligentes, respetuosas y amantes de las escrituras. Guido, Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Cómo estás? Saluda a la audiencia en el día de hoy. Bien, gracias. Bendiciones, pastor. Un saludo especialísimo en nombre de Cristo Jesús. Desde Palmira, Valle del Cauca, aquí también en Colombia, extensivo a toda su familia, a su congregación, que tuve la oportunidad de conocer, y también a sus suscriptores con este debate en el cual fui invitado sobre la Virginidad María, que lo vamos a ver desde ambas ópticas, como siempre, como lo hacemos con el pastor, con el mismo respeto y educación que debe caracterizar a los seguidores de Jesucristo. Adelante, pastor. Listo, Guido. Entonces, el tema de hoy es, ¿fue María siempre virgen? Obviamente, Guido, pues, tendrá la postura en defensa de la virginidad perpetua de María. Y en mi caso, estaré presentando evidencias por las cuales voy a demostrar que María no fue virgen ni biológicamente en el parto de Jesús, ni sexualmente cuando tuvo relaciones con José. Entonces el debate es de 20 minutos, la exposición, después viene un tiempo de 15 minutos que usted puede, pues se podrá refutar o seguir exponiendo el tema y 5 minutos de despedida. Ese será el tema, ese será el formato del debate. Guido, antes, cualquier otra cosa antes de comenzar. No, pastor, hágale, empecemos entonces. Si quiere, yo le aviso 2 minutos antes, como usted quiera. Usted dice entonces cuándo quiere empezar. Ok, entonces vamos a empezar ya. Hágale, pastor. Bueno, creer que María no fue virgen después de haber nacido Jesús no es una creencia solo de los evangélicos no católicos. Muchos eruditos católicos creen que María perdió la virginidad biológicamente en el parto y después del nacimiento de Jesús la perdió sexualmente al tener relaciones sexuales con José. Bueno, este personaje llamado Jerome Neyrey es profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Notre Dame. Es un jesuita y es reconocido por la Iglesia Católica como uno de los mejores exégetas del Nuevo Testamento. Entonces, esta persona es un católico y observamos en pantalla las palabras de este jesuita católico. Observe lo que él piensa acerca de la virginidad perpetua de María. Dice, ninguna evidencia lingüística justifica nuestra interpretación de los pasajes del Evangelio sobre Jesús como hermanos y hermanas, como sus primos. Por lo tanto, los autores del Nuevo Testamento aparentemente entendieron a los hermanos de Jesús como hermanos de sangre, no como primos o hermanastros, ¿verdad? Entonces aquí vemos que este jesuita católico echa por tierra la creencia de muchos católicos que enseñan que cuando la Biblia habla de hermanos de Jesús se refiere a primos y no a hermanos de sangre. También echa por tierra la creencia de los ortodoxos griegos que creen que cuando la Biblia habla de hermanos de Jesús se refiere a hermanastros y no a hermanos de sangre. Ahora, este católico muy reconocido, John Mier, fue un erudito y sacerdote católico, profesor emérito de teología, y podemos observar en pantalla las palabras de este erudito católico. En el Nuevo Testamento no existe un solo caso donde indiscutiblemente hermano signifique primo
ni siquiera hermanastro, mientras que hay abundantes ejemplos donde tiene el sentido de hermano consanguíneo. Por eso, la opinión más plausible desde un punto de vista puramente filológico e histórico es que los hermanos y hermanas de Jesús eran realmente tales. Entonces vemos que estos eruditos católicos no creen en la virginidad perpetua de María. Ahora, este erudito católico echa por tierra la creencia de muchos católicos que enseñan que cuando la Biblia habla de hermanos de Jesús se refiere a primos y no a hermanos de sangre. También echa por tierra la creencia de los ortodoxos que creen que cuando la Biblia habla de hermanos de Jesús se refiere a hermanastros y no a hermanos de sangre. Este erudito católico manifiesta que según la filología, es decir, según los estudios de los escritos y el estudio de la historia, los hermanos y hermanas de Jesús son hermanos de sangre. El erudito católico John Mier manifiesta que ni las escrituras ni en la historia de la iglesia, refiriéndose a la tradición de la iglesia, no hay evidencias que realmente sean relevantes para creer que los hermanos de Jesús no son hermanos de sangre. Aquí encontramos también algunos eruditos católicos. Por ejemplo, Damien Noel es un sacerdote católico y doctor en teología. En el libro En tiempos de los imperios, que es un libro de la editorial Verbo Divino y es la editorial oficial del Vaticano, observemos en pantalla las palabras de este erudito católico. Estos argumentos frágiles, refiriéndose a los argumentos que frecuentemente usan los católicos, dice, estos argumentos frágiles, en el plano filológico, los datos ofrecidos antes son exactos, pero en el Evangelio de Marcos, así como las cartas a los Gálatas y a los Corintios, no están pensados para un mundo semítico, sino para mentalidades griegas. Por otra parte, Flavio Josefo, mencionando la muerte de Santiago, señala, Anano hizo comparecer ante los jueces del Sanedrín al hermano, utilizando la palabra griega adelfos, de Jesús llamado Cristo. Ahora bien, este autor conocía el término anexio, que significa primos o sobrinos. Ahora, este erudito católico nos dice que los hermanos de Jesús no pueden ser primos como lo creen muchos católicos, porque la palabra adelfo no es utilizado por el mundo semítico, como lo fue mal utilizado por Jerónimo, sino para el mundo griego, donde la palabra adelfos, según el griego, significa hermanos y no otra cosa. Aparte de esto, este erudito católico utiliza a Flavio Josefo como ejemplo. Flavio Josefo fue un historiador del siglo I y contemporáneo con los apóstoles. Flavio Josefo habló del hermano de Jesús utilizando la palabra griega adelfos, que significa hermano y nada más, pudiendo utilizar la palabra griega anexios, que significa primo o sobrino. Observemos en pantalla las palabras del erudito católico Jean-Pierre, ¿verdad? Y dice acerca lo siguiente: además es obligado constatar que no todos los padres adoptan la misma postura y que la de Jerónimo presenta una interpretación nueva con relación a sus predecesores al interpretar los hermanos como medio hermanos o primos. La tradición quiso expresar el vínculo único que se establece entre María y su hijo, así como la fe excepcional de María. Ella no pretendió tratar problemas genealógicos. Ahora observe esta parte. La virginidad perpetua de María
hay que presentarla a la luz de la tradición y de la confesión de fe. No hay que buscar en la escritura ninguna prueba de semejante convicción. Universidad Católica de Lyon. Observe que según este erudito católico, la tradición de los llamados padres de la Iglesia tiene variantes sobre el tema de la virginidad perpetua de María. Esto significa que tomar la tradición para enseñar que María fue siempre virgen es tomar la tradición selectivamente y subjetivamente, donde cada persona toma y desecha lo que le conviene. Algunos toman la tradición del siglo IV para decir que los hermanos de Jesús realmente eran primos, como lo creen muchos católicos. Algunos toman la tradición del siglo siglo II, basado en un libro totalmente apócrifo y yo diría que hasta pagano, como lo es el protoevangelio de Santiago, para decir que los hermanos de Jesús eran hijos del primer matrimonio de José. En otras palabras, los hermanos de Jesús eran hermanastros por parte de José, como lo cree la Iglesia ortodoxa. Otros toman la tradición del segundo y tercer siglo para decir que los hermanos de Jesús eran hermanos de sangre, como lo creen los evangélicos no católicos. Según este erudito católico, la virginidad perpetua de María solo puede ser creída como un dogma de fe, es decir, por una declaración de la Iglesia Católica que ciegamente no puede ser puesta en duda. Según este erudito católico, la virginidad de María solo puede ser creída a la luz de la tradición selectiva y subjetiva de la Iglesia Católica. Según este erudito católico, la virginidad de María no puede creerse por las escrituras bíblicas, porque la Biblia no habla ni da a entender que María fue siempre virgen. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la virginidad de María? Creer que María tuvo hermanos y que no siempre fue virgen es la posición obvia que presenta la Biblia. Es obvio que si María, siendo mujer, se casó con un hombre como José, tuvieron relaciones sexuales. Bíblicamente podemos ver que María y José no tenían el don de celibato. María y José no tenían el don de continencia o don de abstinencia. Según la Biblia, María ya se había comprometido para casarse con José sin tener la más mínima idea de que ella llegaría a quedar embarazada milagrosamente por medio del Espíritu Santo. Corintios 7:9 dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, ¿por qué Pablo manda a casarse? Por falta del don de continencia. ¿Por qué se iba a casar María con José? Bueno, se iba a casar porque ni María ni José tenían el don de continencia. La evidencia más clara para entender que María no tenía el don de continencia es que María se casó con José. Ahora, Corintios 7:5 dice: no neguéis el uno al otro. No neguéis el uno al otro. Los católicos ponen de alguna manera a María como una mujer que se negó a José toda la vida, quebrantando el mandamiento que encontramos en Corintios 7:5. Ahora, la Biblia enseña que el parto de María fue normal. El milagro consiste en el engendramiento del Mesías, pero el nacimiento bíblicamente lo vemos que fue normal. Observemos lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 2, versos 22 y 23. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Aquí estamos hablando del Señor Jesucristo y podemos observar que Jesús realmente
abrió la matriz de María. Ahora, María tuvo que purificarse de su sangre conforme a la ley de Moisés, según Levíticos capítulo 12, versos 2 y 4. Esto significa que el himen de María en el parto se abrió como se abre el himen de cualquier mujer cuando está de parto. Por lo tanto, María sangró al nacer su primogénito. Podemos hablar en este sentido de la virginidad de María biológicamente y podemos hablar de la virginidad de María sexualmente. Cuando nació Jesús, María seguía virgen sexualmente, porque hasta ese momento María no había tenido relaciones sexuales con José. Pero cuando nació Jesús, María perdió su virginidad biológicamente porque su himen se abrió y sangró como toda mujer sangra en el momento del parto. Entonces, tanto es así que María tuvo que esperar los 40 días de su purificación según la ley de Moisés. Entonces, quiero colocar aquí un ejemplo. Imagínese a una mujer virgen que desea tener un hijo sin tener una relación sexual. La mujer virgen se practica una inseminación artificial y queda embarazada. Con los meses le crece la barriga y llegando a los 9 meses nace su hijo abriendo su matriz y produciendo sangrado, ¿verdad? Ahora, para la Iglesia Católica, esta mujer no es una mujer virgen biológicamente, porque el niño rompe el himen de la mujer. Y así debe ser tomado el caso de María cuando nace el Mesías. Posteriormente, al nacimiento del Mesías, María pierde totalmente su virginidad en el acto sexual con José. Cuando nosotros leemos Isaías capítulo 7, verso 14, cuando dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Observe que la profecía de Isaías 7:14 solo está indicando que una virgen dará a luz a un niño, pero al nacer el niño se entiende que dejó de ser virgen. Orígenes, quien fue un gran defensor de la virginidad perpetua de María, entendió, ¿verdad?, cómo que María abrió matriz en el nacimiento del Mesías, entendiendo que Orígenes ha sido considerado por la Iglesia Católica como uno de los padres de la Iglesia. Orígenes dijo lo siguiente: el seno de la madre del Señor se abrió en el instante en que tuvo lugar el parto. Mateo capítulo 1, versículo 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a la luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El verbo conocer que encontramos en Mateo 1:25 es un verbo imperfecto activo. Lo que significa es que José aún no conocía a María, pero la iba a conocer después del nacimiento de Jesús. A razón de esto, muchas traducciones, en vez de decir y no la conoció, dice y no la conocía, como se puede observar en pantalla. Ahora, la preposición hasta del griego geos es una preposición temporal. La preposición hasta se utiliza para indicar punto final espacial, temporal y de acciones o hechos. Ahora, hasta que, geos, hos, es absurdo pensar que Mateo, queriendo hacer entender que María siempre fue virgen, haya utilizado algunas excepciones del Antiguo Testamento, como lo creen algunos católicos, y no usó la regla del Antiguo Testamento cuando en el Nuevo Testamento no hay excepciones, porque en el Nuevo Testamento, cada vez que se usa la expresión hasta que, es para un cambio. Siempre, pero siempre, pero siempre en el Nuevo Testamento se usa
la expresión griega geos hos, que significa hasta que, es para indicar un cambio espacial, temporal o de hechos. Esto significa que María tuvo relaciones sexuales con José después de haber nacido el Mesías. Es lógico pensar que hay textos donde se puede ver con claridad, porque está de manera explícita que las mujeres no tuvieron relaciones sexuales o en algún momento dejaron de tener relaciones sexuales, como se puede ver en estos textos bíblicos. Pero con relación a María, jamás se dice que María nunca fue conocida hablando de la relación sexual, como sí se dice de algunas mujeres en la Biblia. Ahora, la Biblia nunca habla de María como virgen después de haber nacido el Señor Jesús. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, la Biblia habla de los hermanos de Jesús utilizando el griego adelfo, cuyo nombre siempre usa o se usa en el Nuevo Testamento para hermano. Siempre que se utiliza la palabra adelfo, siempre es para hermano, sea literal o metafóricamente. La palabra adelfo siempre significa hermano, sea literal o metafóricamente, y es el contexto el que nos indica a qué clase de hermano se refiere la palabra adelfo. El contexto de estos textos solo indica que Jesús tenía hermanos de sangre. Y bueno, creo que se me ha acabado el tiempo y seguiré en mi segunda oportunidad. Guido, entonces se me ha acabado el tiempo, me quedan algunos segundos, pero voy a respetar el tiempo y vamos a darte espacio para que tú comiences. Solamente me dices el tiempo. Listo, pastor, empiezo desde ya. Bueno, sí, muy interesante el tema de la virginidad de María, que como dice el pastor, pues cada iglesia tiene su propia forma de ver este particular. El pastor hizo al principio, no estoy refutando, sino que hace parte también de la exposición, de que hay varias iglesias que nosotros pensamos que María fue siempre virgen, o sea, no es solamente la iglesia católica, sino también la iglesia ortodoxa. O sea, quiero aclarar que la iglesia católica y la iglesia ortodoxa nos une una tradición de 2000 siglos. Creemos que nos une la misma sucesión apostólica, o sea, hay una sucesión de obispos desde los primeros episcopos nombrados por los apóstoles, especialmente en diferentes territorios en que se fueron formando las iglesias, como fue Roma, Jerusalén, Antioquía, Alejandría y lo que fue el patriarcado de Constantinopla. Y nos une también los 11 primeros concilios. Esos concilios también se definieron muchas que tienen que ver con María, por ejemplo, en el concilio de Éfeso, que la maternidad divina de María, que es la Teotocos, y en el segundo concilio de Constantinopla también su perpetua virginidad. O sea, que entre católicos y también griegos, inclusive muy interesante porque los griegos conocen el griego, por eso se llaman la iglesia griega, especialmente con lo que es toda la versión de la Septuaginta, independientemente del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento también fue escrito en griego koineo. O sea, si vamos a hablar de cuestión gramatical o de morfosintaxis, esta iglesia hermana en Oriente, en estos patriarcados, en Alejandría, donde vienen estos grandes catequistas como Orígenes, como decía el pastor Clemente de Alejandría, Atanasio de Alejandría, en esas comunidades mayoritariamente se pensaba que María era siempre virgen. De ese contexto, los padres de la iglesia, con la sola excepción de Tertuliano de Cartago, que fue el único que pensaba que María había tenido más hijos. Inclusive también el gran doctor de la iglesia y padre de la traductología, que fue Jerónimo de Estridón o Jerónimo de Dalmacia, que conocía los idiomas griegos, el hebreo, el arameo, por eso se da su primera Biblia, que se llama la Vulgata o la Divulgada, eso quiere decir. Él también, que conocía estas cuestiones gramaticales, también siempre pensó que María fue virgen. Inclusive hubo unas discusiones con un hombre de nombre Elvidio, también entre el siglo IV y el siglo V, en el cual Jerónimo alegaba siempre la perpetua virginidad María, no decir también de otros grandes hombres como fue Agustín
obispo Hipona, o sea, y Juan Crisóstomo y demás. O sea, estamos hablando de los principales teólogos de la iglesia primitiva, del cual viene pues una sucesión, viene también la misma iglesia. Ahora, ¿qué podemos decir también en ese contexto histórico, como también lo admitió el pastor, en el siglo XVI, cuando viene la Reforma Protestante? Sabemos que con la Iglesia Oriental hubo un cisma en el siglo XI, en el 1051, pero conservando pues estas mismas tradiciones, estos mismos dogmas, estos mismos primeros concilios, los primeros credos de fe, donde decía Jesucristo es nacido de la Virgen María. En el siglo XVI, ya en Europa, con la Reforma Protestante, sabemos que vienen también grandes hombres de Dios, que yo considero que sí, personas muy letradas, conocedoras también de estos temas, como fue el monje Agustín en teología, doctor en teología y profesor en Sagradas Escrituras en la Universidad de Westminster, bueno, una de las universidades alemanas, de donde clavó sus 95 tesis, ¿ves? Y a la par también después vinieron otros hombres como fue Juan Calvino, que fue ya un teólogo también francés que dio origen a la otra rama, el primero la luterana, y el segundo, o lo que fue la forma, los reformados, también, ellos también pensaban, uno ve los escritos de Martín Lutero, de Zwinglio, de Juan Calvino, y inclusive también los mismos anglicanos que vienen también con el rey Enrique VIII, todos pensaban en la Virginidad María, también lo que son primera y segunda generación de las iglesias cristianas, los metodistas también con John Wesley, también, que había sido también un jerarca anglicano que da origen a la iglesia metodista. Ellos todos pensaban unánimemente que María fue siempre virgen, o sea, y también que María la Teotocó. O sea, si vamos a hablar históricamente, vuelvo a repetir lo que es la iglesia católica o latina, la iglesia ortodoxa, en sus primeros 11 siglos unidos, también la gran mayoría de los padres de la iglesia, con sus escritos que son de una profundidad bíblica, teológica, y después del siglo XVI, los grandes reformadores, Lutero en Alemania, con la iglesia luterana, Juan Calvino y Zwinglio, porque también Zwinglio, que había sido un sacerdote también de la origen, la rama reformada, o los calvinistas, y la otra rama que es la iglesia anglicana, o también los episcopalianos, que también es la misma rama, pero en Estados Unidos, al igual que la rama metodista, creen que María fue siempre virgen. Entonces, ahí podemos ir avanzando un poco. Ahora, ¿qué podemos decir? Ya ese es el contexto histórico, ¿no? ¿Qué podemos decir de la Biblia? Bueno, lo que sí podemos decir en la Biblia es que lo que se habla solamente es que María es madre de Jesucristo. O sea, no hay un solo pasaje donde diga que María haya tenido más hijos. Eso sí no lo va a encontrar en ninguna parte. Ni que los llamados hermanos de Jesús sean hijos de María. Eso no. Por lo tanto, cuando vamos a hablar del término adelphos, en griego, hermano, tiene una variable significación, y como la misma preposición ag en el hebreo también. Abraham le dice hermano a Lot, eso se encuentra en el libro del Génesis, sabiendo que eran tío y sobrino. Y en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes donde también el término adelphos se utiliza determinadamente, como dice el pastor, en las circunstancias, pero denota también, puede ser parentesco familiar, parentesco racial, parentesco de tribu, parentesco nacional y demás. O sea, por lo tanto, el término hermano como tal no es una cuestión definitiva para decir si María tuvo más hijos o no. Con respecto a los evangelios, pues sabemos que hay dos evangelistas que fueron discípulos inmediatos de los apóstoles, que son Mateo, discípulo inmediato de Jesucristo, y también lo que fue Lucas, que como tal era griego, discípulo inmediato del apóstol Pablo, pero ambos discípulos tienen la característica en sus evangelios que hablan sobre hechos importantes que tienen que ver con la infancia de Jesús. Los otros evangelistas, como son Marcos, ya habla directamente de la vida pública de Jesucristo, al igual que el evangelio de Juan. Por lo tanto, estos dos evangelistas, Mateo, que fue escrito su evangelio hacia 70 y 80, al igual que Lucas, tenemos que irnos también a esa raíz primaria porque nos une igual las Sagradas Escrituras para mirar a ver si podemos encontrar algunos indicios de que María en este caso fue siempre virgen. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, que vemos también versículo 18, sabemos que es evidentemente, sí, María estaba comprometida
con José, de acuerdo a las mismas leyes judías. Las mujeres judías se casaban a los 14, 16 años, los hombres judíos también a los 20, a los 21 años. Eso no se niega el contexto en el cual ocurre la anunciación, como aparece en Lucas, donde dice que María, de la casa que vivía en Nazaret, estaba comprometida, porque está en el primer paso del esponsorio, con un hombre justo de la casa de David llamado José. En ese lapso de tiempo, que era un año, que duraba ese compromiso antes de que vivieran juntos, fue donde viene la anunciación. Ahí es donde nosotros vemos que hay una intervención divina por el cual Dios le dice, por medio del ángel Gabriel, como aparece en Lucas capítulo 1, versículo del 19 en adelante, dice: bienaventurada eres, la que Jaritomen, la llena de gracia, eres tú la escogida, la bendita entre todas las mujeres, y de ti nacerá el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, el ungido de la casa de David, y su reino no tendrá fin. Y María dice en el versículo 28, he aquí la esclava del Señor, hágase conforme a tu palabra. Las esclavas judías en ese contexto antiguo, el término viene del griego dule, que quiere decir atar, someterse, yugo. Las mujeres esclavas eran propiedad de los amos. Por lo tanto, místicamente nosotros podemos decir que en ese momento María pasa a ser propiedad exclusiva de Dios Padre, que quiere que ella sea, como había sido presagiado desde Isaías 7:14, la mujer, la doncella, la alma o la betulá, dependiendo de los idiomas, la doncella o la virgen, que daría a la luz o que traería en carne al Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, hay una intervención divina y María con el fía acepta sin ningún tipo pues de libremente, así lo va a entender el texto, en el cual creemos que ya María pasa a ser propiedad exclusiva de Dios Padre. Las esclavas judías siempre eran, bueno, en el contexto general y de acuerdo también los mismos patriarcas, siempre eran posesión de los hombres. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, Abraham, sabemos que tenía una esclava de nombre Agar, del cual tiene su primer hijo, que es Ismael. Después, en el designio divino, con su esposa Sara, que ya era de mayor edad, tiene su segundo hijo, que pasa a ser el primogénito, pues de acuerdo a la ley judía, que viene a ser Isaac. Pues ahí vemos también ese mismo contexto. Creemos que María, cuando va y visita a su primo Isaac y después regrese que está embarazada, no le dice absolutamente nada a José. Así lo va a entender el texto. Y entonces es donde viene también este interesante relato del Evangelio de Mateo, que aparece, como decíamos, en su capítulo primero, y lo va a hacer de esta Biblia de estudio, que es la Biblia de estudio Thompson, de la Reina Valera del año 1960, capítulo 1, versículo 8, 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, vuelvo a repetir, primera etapa, antes de que vivieran juntos, María, su madre, ahí interviene Dios en el desposorio, con José, y antes de que se juntasen, o sea, no habían convivido, se halló que había concebido, ¿por qué? Por algo sobrenatural, que era el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y el término justo es dicayo, quiere decir del dique, de la ley, que cumple a cabalidad los mandatos de la ley mosaica, y no queriendo infamarla o despreciarla o repudiarla, porque podría morir apedreada por un compromiso que tenían nupcialmente, que era lo del adulterio, para esa época, sobre todo esa sociedad muy patriarcal, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, interesante este término, ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo. Acordemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay muchas de las formas como Dios da a conocer sus oráculos, por medio de ángeles, como es el caso de María con el ángel Gabriel, o también por medio de sueños, y le dice el ángel a José, José, hijo de David, porque vendría a la casa de David, también María era la casa de David, porque la sangre solo se hereda por las mujeres, como aparece en Romanos 1:3 y en Gálatas 4:4. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es fruto de quién, de un adulterio, de otro hombre, no, es fruto del Espíritu Santo. Es engendrar, es el que nace, el que da luz. O sea que hay una intervención divina, es una mujer que es solamente engendrada por el Espíritu Santo en el designio del Padre, por eso manda al ángel, porque los ángeles no dicen nada por voz propia, por eso el término ángel es angelo o angelo, el malá, el que hace las veces de, el mensajero como tal. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, que quiere decir llave de salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, estamos hablando de una mujer que es predestinada, una mujer que está también presagiada de hace 700 años de, como decíamos, de Isaías 7:14, como dice mismo el texto. Todas las mujeres judías añoraban ese privilegio. El contexto histórico da a entender también opresión romana, opresión extranjera,
un Mesías con una finalidad diferente, un Mesías con un reino celestial. Los judíos pensaban en un reino terrenal, pero también de la casa de David. Versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho del Señor por medio del profeta, que sabemos que es el profeta Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí entonces está la gran profecía. Y José, como era un hombre justo, sabiendo también de esas profecías, lo mismo que se decía pues en la sinagoga los días sábados, entonces estaba al tanto de todos estos presagios o todos estos oráculos. Versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, no la repudió, no la demandó, no le dio una carta de divorcio, sino que la recibió, o sea, era parte de él. Y no dice aquí, pero la última compromiso nupcial se llevó a cabo. Ahora, el versículo 25, que es el de gran connotación exegética y que a veces da a entender una variante que puede ser en el caso negativo para la Iglesia Católica, en el caso positivo, como creen los protestantes, dicen, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, esa preposición no la conoció, que el pastor no lo dijo, lo único que indica es un tiempo, una acción en un tiempo determinado. De ahí para allá, usted puede especular, puede dar otros ejemplos, pero no es conclusivo. Si me indican a mí que después de esto, José sí la conoció y que fruto de esas relaciones sexuales tuvieron otros hijos, ahí sí le creo. Como no lo dice el texto, entonces nos encontramos ante, algunos suponen que es una falacia de silencio, pero usted no va a encontrar donde después de esto José y María hayan tenido hijos. Eso no lo dice el apóstol Mateo en ninguna parte. Ahora, exegéticamente, lo que da a entender también, no la conoció hasta que, es porque yo podemos unir, también es muy posible, eso cae en la rama de las hipótesis, de que se une el versículo 23 con el 25. ¿Por qué? Porque el 23 le está diciendo, no toque a María, no la tema recibir, porque lo que en ella está engendrado es solamente fruto del Espíritu Santo. No había ningún reparo, no conozco en la ley mosaica, de que en el tiempo de este lapso de tiempo pudieran hijos, de hecho, inclusive que si tenían hijos eran legítimamente aceptables. O sea, lo único que no podía era cuando una mujer menstruaba, pero el resto no hay ninguna de las leyes mosaicas, al menos que el pastor me la demuestre, además de los 600 preceptos mosaicos que hicieron una advertencia de que en el tiempo de la gestación el esposo no podía tener relaciones sexuales con su esposa. O sea, lo único que se termina acá es que no la conoció o no la tocó hasta el tiempo en que da luz. De ahí en adelante puede ser especulativo, pero no es conclusión. En eso los biblistas y exégetas varían notoriamente. De hecho, inclusive que en otras Biblias, porque hay unas Biblias que son traducidas de una manera dinámica, unas más literal, dice también, y sin tener relaciones sexuales, tuvo a su primer hijo, como dice la Biblia latinoamericana. Lo curioso del caso es que si usted ve el mismo relato de Mateo, que en la época antigua no tenía ni capítulo ni versículo, eso es posterior, seguidamente después, que sería en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, versículo 1, dice que cuando nació en Belén de Judea, en días de Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos, cuando nació Jesucristo. Usted pasa todo el relato, y si usted es una persona detallada, es una persona que le gusta estudiar la palabra de Dios, cuando estos magos vienen y van primero ante la corte de Herodes y después van a Jerusalén, que de Jerusalén a Belén, de Jerusalén a Belén son solamente 7 kilómetros. Es importante lo que dice en el versículo 13, dice, después de que partieron ellos, que los magos se fueron después por otro camino, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre. Nótese bien que solamente los protagonistas son José, María, el niño, y huye a Egipto, permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Él despertó, tomó en la noche al niño a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamaré a mi hijo. Versículo 16, esto es muy interesante lo que dice el versículo 16, del mismo apóstol que nuestros hermanos protestantes sacan esa deducción de que tuvo más. Vamos a mirar a ver, del mismo evangelio de Mateo, dice, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme ¿a qué? Conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías, cuando dijo, aquí vamos a continuar, cuando dijo, vos
derramada grandes lamentaciones, lloró y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y nuevamente, no solamente antes de la persecución, no después de la persecución, el mismo evangelista Mateo nos dice, levántate y toma ¿a quién? Al niño y a su madre. Solamente son los protagonistas y vete a la tierra de Israel porque ha muerto lo que procura la muerte del niño. Entonces se levantó, tomó ¿quién? Al niño y a su madre, siguen siendo los mismos protagonistas, no aparecen otros hermanos menores, esto no es falacia de silencio, esto es tal cual como aparecen las escrituras, y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tomó temor de ir allá, pero avisado por revelaciones en sueños, se fue a la región de Galilea, en el norte, ya me quedan 1 minuto y medio, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Y seguidamente va el capítulo 3, que anteriormente no tenía ni capítulo ni versículos, y ya pasa cuando Jesús tiene 30 años. O sea, del mismo evangelio de Mateo, que es tan concluyente para los que creen que María tuvo más hijos, lo que nosotros podemos decir acá es que, como veíamos inicialmente, del sueño de José, recibió a María, y el lapso de tiempo del engendramiento, ya cuando tenía 3 meses, hasta que da luz, él no la tocó. Que si después la haya tocado o no, eso no lo deduce aquí el texto. Incluso, interesante porque lo vemos, que el rey Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. ¿Queda entender eso? Que habían pasado 2 años en el cual es el mismo lazo de tiempo en que los mismos magos habían visto la estrella. Hay otra característica, cuando Jesús nace está en un pesebre y aquí está en una casa. Ya no está en un pesebre, ya estaba en una casa, o sea, también pasa ese tiempo. Cuando van a Egipto y regresan, estamos hablando más o menos los mismos eruditos, historiadores dicen que es un promedio de 3 a 4 años entre el nacimiento de Jesús y la muerte de Herodes, como dicen también los mismos cronistas, y nuevamente regresa a Nazaret. Otra vez el ángel es muy claro y muy específico en decir que los protagonistas son solamente ¿quiénes? José, que es el padre ante la ley de Jesucristo, María su madre y el niño Jesús. Eso es lo que nosotros podemos ver acá, tal cual como aparece en un texto y en este caso de la Reina Valera. Bueno, ahí se mejoran también los 20 minutos y vamos entonces a que el pastor también tenga sus otros 15 minutos de refutación y refuerzo. Pastor, ¿usted dirá? Listo, Guido, gracias. Voy a presentar aquí un momento. Usted me dice cuándo le empiezo a tomar el tiempo. Ya, un momento. Tranquilo, pastor. Hay tiempo. Bien, tranquilo. Bueno. ¿Listo? Déjame ver. No, pero un momentito. Ok, déjame ver aquí. Bueno, vamos a... listo, Guido, entonces comencemos. Ya le pasó. Bueno, mi refutación lo haré en mis últimos 5 minutos, donde los mismos eruditos católicos echarán por tierra muchos de los argumentos de mi amigo Guido. Por lo pronto voy a comenzar diciendo lo siguiente. En el Salmo 69, el Salmo 69 es un salmo mesiánico, reconocido mesiánico por muchos católicos, por lo tanto hay razones suficientes para creer que los hijos que se mencionan en el Salmo 69, verso 8, hace referencia a los hijos biológicos de María. Ahora, la pregunta es, ¿fue Jesús extraño para sus hermanos? Según el Salmo 69, 8, la respuesta es sí. Eso lo vemos en Juan 7, 5. Dice, ni aun sus hermanos creían en él. Ahora, con relación a estos textos, el apóstol Pablo en Corintios 9:5 habla de los hermanos de sangre del Señor, utilizando en griego la palabra adelfo. Pablo hace una diferencia entre sus apóstoles como sus discípulos y los hermanos de Jesús como sus hermanos de sangre. Si el apóstol Pablo estuviese hablando de primos, como Guido quiso hacerlo creer,
en Corintios 9:5, como lo creen los católicos, al referirse a los hermanos del Señor, Pablo hubiese utilizado la palabra griega anexios, como la usó en Colosenses 4:10, que significa primo o sobrino. Si el apóstol Pablo estuviese hablando de parientes en Corintios 9:5, como lo creen los ortodoxos al referirse a los hermanos del Señor, Pablo hubiese utilizado la palabra griega subgenes, como la usó en Romanos capítulo 16, verso 11, que significa pariente. Pablo habló de los hermanos de Jesús utilizando la palabra griega adelfo, como la usó Flavio Josefo en el primer siglo para hablar de los hermanos de sangre de Jesús. Entonces, tengamos eso ahí presente. Ahora bien, ¿qué nos dice la tradición sobre el dogma de la virginidad perpetua de María? Bueno, el protoevangelio de Santiago es la primera fuente del siglo II donde se habla de manera explícita sobre la virginidad de María. Ahora, el protoevangelio de Santiago es un libro apócrifo sin validez alguna. Es un libro que nunca tuvo la aceptación de la iglesia primitiva. Es un libro de leyenda y no de verdades. Leyendas como el nacimiento milagroso de María y la localización del nacimiento de Jesús en una cueva, entre otras leyendas. Lamentablemente fue admitido por los ortodoxos, pero esa tradición no fue aceptada por los católicos. Se llama protoevangelio porque narra los hechos anteriores al nacimiento de Jesús. Este protoevangelio de Santiago evidencia que para comienzos del siglo II ya había pronunciamiento de que María no siempre fue virgen, y el protoevangelio de Santiago viene a la existencia en defensa de la virginidad perpetua de María de una manera engañosa. Ahora, Flavio Josefo fue un historiador judío del primer siglo. Flavio Josefo fue contemporáneo con los apóstoles. Flavio Josefo, como historiador, evidencia que Jesús tenía hermanos de sangre. Flavio Josefo utilizó la palabra griega adelfos, que significa únicamente, según el griego, hermano, y el contexto donde encontramos esta palabra nos indica que Flavio Josefo habló del hermano de sangre de Jesús. Flavio Josefo en el primer siglo echa por tierra, de alguna manera, la leyenda del protoevangelio de Santiago del segundo siglo. Observen la imagen que Flavio Josefo habla del hermano del Señor Jesús utilizando la palabra adelfo. Usted lo puede leer con más calma si ve nuevamente el video. Ahora, volvemos a Orígenes. Orígenes, considerado por la Iglesia Católica como uno de los padres de la Iglesia y que defendía la virginidad perpetua de María, creía que el seno de la Madre del Señor se abrió porque así lo enseña Lucas capítulo 2. En ese sentido, por lo menos en ese sentido, ya estamos hablando de que María perdió su virginidad biológicamente. Si Orígenes tiene la razón, entendiendo que Orígenes, ¿verdad?, como padre de la iglesia, eso significaría que la parte íntima de María fue lesionada en el momento del Mesías. Ahora, nuestro amado Guido habla que solamente Tertuliano estaba en contra de la virginidad perpetua de María y no. Ireneo de León, Orígenes de Alejandría y Atanasio creían en el nacimiento natural de Jesús, por lo menos en el nacimiento natural de Jesús. Si Ireneo de León, Orígenes de Alejandría y Atanasio tienen la razón al creer en el nacimiento natural de Jesús, eso significaría evidentemente que Jesús al nacer lesionó el sello de la virginidad de María. Ahora podríamos hablar hasta este punto que María después del parto siguió estando virgen por vía sexual, pero no por la vía biológica. Por lo tanto, algunos llamados padres de la iglesia hablaron de la reconstrucción del seno de María. Pero esto tendría otro problema,
porque esto significaría que María perdió biológicamente su virginidad en el nacimiento de Jesús, pero después de manera milagrosa fue restaurada su virginidad biológicamente sin ninguna evidencia bíblica. Ahora, esta es una de las razones por la cual la gran mayoría de católicos cree que María fue virgen en el parto, no basándose en la escritura, sino producto de su dogma, porque ellos no soportan la idea que María dejara en algún momento de ser virgen. Solamente lea Ireneo de León, como está en pantalla, y Atanasio de Alejandría. Ahora, según la Enciclopedia Católica Online, Tertuliano es considerado por la Iglesia Católica como uno de los padres de la Iglesia, como lo fue Ireneo y Egesipo, tal cual como lo pueden ver en pantalla. Y observe, voy a hablar ahorita de Egesipo, que fue considerado padre de la Iglesia. Entonces, aquí en pantalla usted puede observar que la Iglesia Católica cree que Tertuliano hizo parte de los padres de la Iglesia. Ahora, Tertuliano, siendo reconocido por los católicos como uno de los padres de la Iglesia, como se evidenció en la Enciclopedia Católica Online, no creía en la virginidad perpetua de María. Ahora, un personaje llamado Elvidio, que lo mencionó Guido, en su refutación contra Jerónimo, tomó de los escritos de Tertuliano para demostrar que no solo la Biblia está en contra de la virginidad perpetua de María, sino que también la tradición de los padres de la Iglesia por parte de Tertuliano también está en contra de la virginidad perpetua de María. Ahora, Jerónimo, para evadir esa prueba histórica de Tertuliano, dijo que las declaraciones de Tertuliano no tenían validez porque Tertuliano se había apartado de la Iglesia Católica. El detalle está en que la Iglesia Católica sí reconoce a Tertuliano como uno de los padres de la Iglesia. Inclusive, Tertuliano es considerado por la Iglesia Católica como recipiente de la tradición de sus predecesores y como un fiel testigo de la defensa de la Iglesia. Por otra parte, tenemos a Orígenes, quien defendió la virginidad de María después del pacto y fue reconocido como un hereje después de muerto, y aún así la Iglesia Católica lo considera como padre de la Iglesia y toma sus escritos para defender sus dogmas, aun cuando después de muerto fue considerado un hereje. Ahora, observemos algunos apuntes, o usted puede ver en pantalla, leerlo con calma. Ahí Tertuliano prácticamente manifiesta que María no fue siempre virgen. Ahora, la Enciclopedia Católica Online encontramos a un movimiento del año 200 después de Cristo llamado los antimarianitas, o así se las atribuyó, quienes no creían en la virginidad perpetua de María. Podemos darnos cuenta que la doctrina de la virginidad perpetua de María fue rechazada no solo en las escrituras, sino en los primeros siglos del cristianismo. Realmente, solo se puede utilizar la tradición para mostrar la virginidad perpetua de María de manera selectiva y también subjetiva. Ahora, aquí tenemos a Eusebio de Cesarea, considerado también por la Iglesia Católica como el padre de la historia eclesiástica, ¿verdad? Quien nació alrededor del año 260 después de Cristo. Ahora, creía, Eusebio de Cesarea sí creía que Jesús llegó a tener hermanos de sangre. Eusebio de Cesarea toma de referencia las declaraciones de Egesipo, considerado también por la Iglesia Católica como otro padre de la Iglesia. Ahora, Egesipo, siendo padre de la Iglesia, según los católicos, dijo sobre la familia de Jesús lo siguiente: observe, todavía se hallaban con vida de la familia del Señor los nietos de Judas, llamado su hermano según la carne, ¿verdad? Libro Historia Eclesiástica, usted también lo puede leer. Está en pantalla con más calma si ve nuevamente el debate.
Ahora, la Iglesia Católica toma erradamente la postura de Jerónimo en considerar sin ninguna evidencia filológica del Nuevo Testamento que los hermanos de Jesús no eran realmente hermanos, sino primos, ¿verdad? Ahora, Jerónimo, en esa defensa que él tiene contra el vídeo, él presenta tres posiciones para defender la virginidad perpetua de María. Jerónimo creía que José solo era llamado el esposo de María, pero realmente no era el esposo de María, ya que ambos fueron castos. Ahora, este pensamiento no solo va en contra de las escrituras, sino en contra de la tradición de la iglesia ortodoxa, donde se cree que José era viudo y con hijos, los cuales eran los hermanastros de Jesús. En este sentido, la tradición es totalmente subjetiva y selectiva, porque cada quien toma de la tradición lo que le conviene. Ahora, Jerónimo creía que los llamados hermanos del Señor eran sus primos y sus hermanos de sangre, porque Jerónimo habló de algo que habló Guido de la palabra delfo, que viene de una raíz del hebreo. Bueno, eso lo voy a refutar con los mismos eruditos católicos. Ahora, Jerónimo creía que los llamados hermanos del Señor eran sus primos y no sus hermanos de sangre. Ahora, esta posición de Jerónimo a la 2 minutos católica es falsa, porque la palabra griega adelfo en el Nuevo Testamento nunca es usada para algo distinto a hermano, sea de manera literal o sea de manera metafórica. Y ningún católico puede demostrar lo contrario. Ahora, el tercer punto de Jerónimo era que Jerónimo creía que la virginidad era mejor que el estado de casamiento. Ahora, este pensamiento de Jerónimo es totalmente falso según la Biblia, y a manera de ver, este pensamiento de Jerónimo es una falta de respeto a las mujeres vírgenes temerosas de Dios que deciden casarse. Corintios capítulo 7, verso 28, Pablo dice: si la doncella se casa, no peca, ¿verdad? Bien. Ahora, estos eruditos católicos desmienten la posición de Jerónimo, que es la posición de mi amigo Guido, y la posición del común católico. Por ejemplo, Damien Noel, sacerdote católico, doctor en teología, y Jean-Pierre, siendo sacerdote católico, teólogo y exegeta, especialista en el Nuevo Testamento, especialista en la historia del primer siglo de la Iglesia y siendo profesor de teología en la Universidad Católica de Lyon, manifiestan que Jesús tuvo hermanos de sangre, negando de esta manera la virginidad perpetua de María y echando por tierra las declaraciones de Jerónimo. Ahora, observe lo que este erudito católico dice sobre los hermanos de Jesús, teniendo en cuenta la tradición. Observe lo que dice ahí. Los católicos y los ortodoxos afirman la virginidad perpetua de María, tal cual como lo dijo Guido, pero ofrecen una interpretación diferente de la expresión hermanos y hermanas. Ok, gracias, Guido. Entonces seguiré más adelante con mi exposición. Vamos a tomarte el tiempo, Guido. Pastor, tú me dices. Pastor, se le estaba entrecortando su esto, o usted sí se escucha bien, Pastor. Yo te escucho bien, no sé si se escuchaba bien cuando yo hablaba. Que por favor las personas digan si quiere o apagar su cámara para que le quite menos señal, porque creo a veces se le está entrecortando, ¿no? No sé si es la suya, porque ahí creo que está usted medio congelado la imagen, Pastor. O no sé si la mía, pero bueno, ahí vamos entonces. ¿Se cortó mucho? No, estaba un poquitico, pero no sé si era usted o es mi internet que estaba fallando. Bueno, está si bien. quiere apagar Vamos su cámara, Pastor, usted verá. Ok. Listo. Cuénteme entonces. Listo. Empiezo desde ya.
Bueno, voy primero a aclararle al pastor lo que él decía, porque bueno, una cosa es, yo respeto mucho la posición del pastor, de la iglesia pues unicitaria, pero el pastor tiene que saber, por ejemplo, si yo hablo de la iglesia unicitaria, tengo que hablar de acuerdo a la doctrina, a lo que ellos creen, a su magisterio, tal. El pastor Luis Polo en ambas intervenciones habló de varios sacerdotes, eruditos, bíblicos, teólogos como John Mayer, todos los demás, pero quiero decirle que esas son posiciones personales, por más que erudición que tengan ellos. Para la Iglesia Católica hay algo muy interesante que se llama un dogma de fe. Un dogma de fe ya es una creencia que ha sido estudiada por la Iglesia Católica y que ya, por lo tanto, es clausurada. Con respecto a la Virgen María, hay 4 dogmas que ya la Iglesia Católica los definió, de acuerdo también a la Biblia, a la tradición, a los padres de la Iglesia, mayoritariamente, de acuerdo a nuestro quehacer teológico, que son que María fue sin mácula, no tuvo pecado en toda su vida, es la madre de Dios en su naturaleza humana, la Teotocos, fue siempre virgen y fue asunta al cielo. Eso es ya lo que un católico está obligado a creer, porque eso no es opcional. Por lo tanto, quería también tanto al pastor como a la audiencia, que aunque es muy respetable todas las posiciones de esos eruditos, no es lo que la Iglesia Católica piensa oficialmente. Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, numeral 55, dice: el dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Catecismo de la Iglesia Católica, que también es nuestro manual, en el cual todo católico también se rige. Magisterialmente hablando, no opcionalmente lo que diga un erudito teólogo o sacerdote. En el numeral 499 dice: la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia Católica para nosotros, a la par de la Iglesia, pues como decíamos, de la Iglesia ortodoxa y las principales iglesias cristianas, a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la iglesia celebra a María como la aipartenos, que quiere decir la siempre virgen. Eso es dogmáticamente lo que un católico está obligado a profesar. O sea, yo respeto la posición del pastor Luis Polo, pero todos los eruditos que dijo el pastor Luis Polo no es doctrina de la Iglesia Católica, son solamente desviaciones doctrinales y son solamente interpretaciones personales que no son de acuerdo al magisterio de la Iglesia. Otra de las cosas que quería advertirle al pastor, bueno, aclararle al pastor, es que cuando él habla de varios padres de la Iglesia, como Clemente Alejandría, creo que habló sobre el parto de virginidad de María, la relación que él dice es que si abrió matriz, que si fue un parto con sangre y con dolor, yo lo creo. El dogma no especifica eso. El dogma lo único que especifica es la integridad de María en su consagración a Dios y que no tuvo ninguna relación sexual ni que tuvo otro hijo aparte de Jesús. ¿Cómo fue ese parto? Si fue, como decía San Agustín, como un rayo de luz atravesando un cristal, o fue, como lo dice Lucas, dice que abrió matriz, que es lo que aparece también en el texto de una manera más escueta, y también la presentación de María por la purificación, eso no es parte del dogma. O sea, por lo tanto, lo que el pastor decía, que si después se reconstruyó el himen, no. La virginidad de María, teológicamente hablando de la Iglesia Católica, no es desde el punto de vista fisiológico, no es en el parto, sino simplemente de una manera integral, solamente para aclarar esos temas. Me pareció interesante cuando el pastor habló de un grupo, no conocía ese grupo, voy después a estudiarlo bien, pero, o sea, desviaciones, por así decirlo, que nosotros consideramos heréticas, siempre las hubo. De hecho, inclusive también hubo un grupo herético que llamamos los codorlivianos, que también en el siglo IV y V, por Epifanio y Salaminas, también pensaban que María era una diosa y se le daban unos atributos divinos. Eso también la iglesia lo condenó, o sea, magisterialmente hablando. O sea, desviaciones como tal, grupos que hubieron con arrianos, los mismos nestorianos que negaban que María es la Teotocos. Entonces, ese grupo de desviaciones es lo que la Iglesia Católica en sus primeros concilios, en sus primeros credos de fe, en sus primeros sínodos, fue lo que realmente dio la posición contraria. Por eso habló de Jerónimo o de Agustín o de los otros padres de la iglesia, mayoritariamente hablando. El pastor lo dijo también, al igual que la iglesia ortodoxa y también de las principales iglesias cristianas. No creo que Martín Lutero, de hecho, inclusive lo del diálogo con el vídeo y Jerónimo,
era una de las tesis que siempre aparece en los postulados de Juan Calvino, que sabemos que fue uno de los grandes reformadores también, de teólogo de origen francés, y Martín Lutero, que también conocía esas Sagradas Escrituras, por eso trajo también la Biblia al alemán. Él tampoco pensaba que ese término hermanos de Jesús eran en realidad hijos carnales de José y María. Entonces, ahí también queremos ampliar un poco la concepción. Lo del Evangelio de Mateo, quisiera que el pastor me dijera en qué momento el evangelista Mateo dice que José y María tuvieron relaciones sexuales y que los llamados hermanos de Jesús son fruto de esa unión. Eso no lo va a encontrar en ninguna parte. No aparece en ninguna parte donde diga que María haya tenido más hijos. El otro texto donde también hablan de la infancia de Jesús está en el evangelista Lucas, cronista, que muchos teólogos como la Biblia de Estudio Holman dice que recibió también de María muchas de las aportaciones, sobre todo en sus primeros capítulos, al igual que César Vidal, un gran escritor español, en su libro que se llama Jesús, Jesús el gran maestro. Pueden mirar la obra de César Vidal. Ahora, el evangelista Lucas también dice que después de que presentaron a Jesús a los 40 días, según la ley de la purificación, dice en el capítulo 2, versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito por la ley del Señor, tanto para la madre como para el niño, volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y pasa el versículo 41, algo también muy relevante, casi lo mismo de Mateo, del nacimiento de Jesús a los 2 años y después a los 30 años. Y en el versículo 41 habla ya de que Jesús tenía 12 años y sube con su padre y su madre a la fiesta de la Pascua, como era la costumbre. ¿La costumbre de quién? Del hogar que solamente lo conformaba José, María y el niño Jesús. Vamos a leerlo acá, pues si no le creemos al apóstol, al evangelista Lucas y al apóstol Mateo, que son personajes fuente primaria, no le voy a creer yo a estos teólogos católicos liberales que van en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acá a la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre, no sus hermanos para nada, ¿no? Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron un camino de día y lo buscaron entre quienes, entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Todo lo que los oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron quiénes, solamente José y María, se sorprendieron y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Qué madre va a dejar a su hijo de 12 años, que para esa época era como la mayoría de edad? Por eso es que Jesús se le permitió estar en medio de los doctores de la ley, en unas salas especiales que había junto al templo de Jerusalén, haciéndoles preguntas. Cuando lo encuentra María, le dice solamente hijo. La única vez donde María habla de hijo en relación directa a Jesucristo es en este pasaje. Jamás dice María a los llamados hermanos de Jesús, que solo aparecen curiosamente en la vida pública de Jesús, y en casos excepcionales nunca les dice hijo, solamente dice que son hermanos. Ahora vamos a hablar de ese término, hermanos, en boca de Jesucristo. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entienden la palabra que les habló. Y descendió con ellos. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes descendió después? Después de que se encontraron con toda la caravana. Solamente con José y María, versículo 51, Biblia Reina Valera de Thompson. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿A quiénes? A José y su madre. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Quiénes conforman ese hogar? Lo que dice el evangelista Lucas. Tanto en el viaje, como en la pérdida, como en el regreso, dice el versículo 51, descendió con ellos. ¿Con quiénes descendió? Solamente con José y María. Ahora, que ya el evangelista Lucas, que dice al comienzo de su evangelio, que cuidadosamente y con detalladamente da un informe general a Teófilo, si se le pasó eso y es falacia de silencio, bueno, ahí sí yo ya ahí no tengo nada más que ver, porque solamente estoy haciéndolo tal cual como le gustan a nuestros hermanos evangélicos de la Biblia y tal cual como aparece, de hecho, inclusive que una Biblia evangélica y no una Biblia católica. Cuando Jesús empieza su vida pública, su ministerio público, en contadas ocasiones aparecen sus hermanos, como dice Marcos capítulo 6, versículo 1, salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, llevando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron y admiraban, decían: ¿de dónde tiene estas cosas?
¿Y qué sabiduría es esta que ha dado? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero? El hijo de María. Solamente se conoce que Jesucristo es el hijo de María. Y hermano, ahí sí, hermano, pero ese término hermano también es para parientes de Jacobo, José, Judas y Simón. Y no están también aquí entre nosotros sus hermanas, que curiosamente es la única vez que aparecen las hermanas. Jamás vuelven a aparecer las hermanas en la vida de Jesucristo y se escandalizaban de él. Pero Jesús contestó, que sea Jesucristo el que nos aclare esto. Les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. O sea, casa es el núcleo familiar. Y ese término pariente, porque ya que el pastor habló de esos términos de Anexius y Adelfo, es singenis. Singenis quiere decir pariente. Curiosamente, es lo mismo que encontramos en Lucas, que cuando se pierde el niño Jesús, como dice acá el evangelio otra vez haciendo un paralelismo bíblico, el evangelio de Lucas dice que, versículo 44, que lo buscaban entre sus parientes y sus conocidos. O sea, que Jesús sí tenía parientes, sí tenía conocidos, y aquí en la vida pública es el mismo Jesucristo que nos dice que estos son sus parientes. Aquí mismo lo dice, entre sus parientes y los de su casa. Casa es en el sentido de que todos eran parte de un mismo núcleo, ¿no? Por eso se habla de la casa de David. Por la casa de David era mucho, no necesariamente era uno solo. Ahora, cuando el pastor nos habla del Salmo 69, ese también es un salmo bien interesante, que también se le atribuye también a David. Salmo 69, 8, el pastor nos leyó el versículo 8, donde dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Pero ahí no termina eso. El texto hay que leerlo en su contexto, versículos anteriores y versículos posteriores, porque en el versículo 18 dice también, haciendo la misma referencia, dice, acércate a mí, a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. ¿Jesucristo viene a redimir su alma o es el que por el cual la redención se da? Dios está redimiendo el alma de Jesús, el que es santo, puro, inmaculado, el que muere con su sangre inmácula por la salvación de toda la humanidad, como dice 1 Juan 2:2. Entonces quisiera que también el pastor uniera exegéticamente, como decíamos, el versículo 8 con el versículo 17, acércate a mi alma. Alma es el sentido pleno de la palabra, o sea, alma quiere decir toda la vida, su genes, su alma es el ser como tal, ¿no? Espíritu es neuma y alma es su qué, y acércate mi alma, líbrame a causa de mis enemigos. Entonces también quisiera que exegéticamente hiciéramos ese paralelismo. Ahora, Jesús utiliza el término hermano, vamos a mirar a ver, ya que no sea ni Mateo ni Lucas, sino el mismo Jesucristo. Dice también en el Evangelio de Juan, otro de los evangelios, testigo ocular, discípulo de Jesucristo, Juan capítulo 20, versículo 7, hablando de la resurrección de Jesucristo, versículo 17, cuando se le acerca y se le aparece a María Magdalena, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Hace una distinción. Jesús sí tiene un Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús también tiene un Dios. Ahí creemos nosotros que la Iglesia Católica está en las dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Que sea el versículo 18 que nos diga, para Jesucristo, ¿quiénes son sus hermanos? Tanta referencia que hizo el pastor sobre el término adelfos. Fue entonces María Magdalena ¿para quiénes? Para decir a quién, a José, Jacobo, Simón y Judas, los que anteriormente veíamos en Marcos 6, no, a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que él había dicho estas cosas. El mismo Jesucristo utiliza el término adelfos en un sentido más amplio. En este caso, versículo 19 son sus discípulos, que en este caso serían pues Pedro, Juan, Tomás y todos los demás. Por lo tanto, ese término adelfos no es conclusivo, como le decía yo al pastor, porque si no aquí también tenemos también en palabras de Jesucristo, donde dice realmente que estos sí son sus hermanos, porque son sus discípulos, evidentemente incrédulos, porque sabemos que Judas lo traicionó, Pedro lo negó 3 veces y Tomás tampoco creyó que él había resucitado. Entonces también creo que ese panorama también que hemos visto también, como decíamos, del relato de la infancia de Jesucristo, de Mateo, de la adolescencia de Jesucristo también, de Lucas, de los pocos pasajes donde nos hablan de los llamados hermanos de Jesús, y este texto que también es muy recurrente, por el cual mismo Jesucristo dice que hermanos son los discípulos, los 11, porque ya Judas se había ahorcado, como dice acá, hermano lo identifica también con
discípulos. Bueno, ahí también se me fueron 15 minutos y vamos entonces a los 5 minutos de conclusión para que el pastor también redondee su idea. Adelante, pastor. Ya, permíteme un momento, Guido. Gracias. Bueno, listo, Guido, comenzamos. Bueno, dale, pastor. Rápidamente, algunas refutaciones. Guido usa mucho lo que es la falacia del silencio, y él lo reconoce que tiene que recurrir a la falacia del silencio. Y uno de esos es cuando se le pierde a Jesús, a María, ¿verdad? Y entonces, precisamente podríamos considerar, utilizando la misma manera en que Guido ha interpretado casi todos los versículos que ha usado, que María era una mujer tan irresponsable que teniendo un solo hijo, no se dio cuenta que Jesús estaba perdido, sino que duró mucho tiempo sin darse cuenta. Y qué madre tan irresponsable, ¿verdad? Entonces, podríamos pensar que María estaba ocupado con los hermanos menores de Jesús, y por eso no se percibió que Jesús no estaba con ellos. Entonces, no podríamos caer en esa falacia del silencio, que es lo que ha recurrido mucho Guido en este debate. Ahora, aparte de eso, Guido no puede demostrar, ni Guido ni ningún católico, que la palabra adelfo significa más que hermano. Yo dije en varias oportunidades que adelfo significa hermano de una manera literal o de una manera metafórica, pero a la final hermano. Y es el contexto que nos va a indicar a qué clase de hermano se refiere el texto, pero solamente la palabra adelfo significa hermano. Ahora, ¿por qué yo uso los eruditos católicos? Bueno, Guido los descalifica, ¿verdad? En el sentido de que son católicos liberales. Bueno, pero resulta que estos eruditos católicos no han sido excomulgados, no han sido declarados herejes, no han sido declarados anatemas, son profesores de universidades católicas, han escrito literatura aprobada por ejemplo, Verbo Divino, que prácticamente eso es, lo apoya el Vaticano. Y aparte de eso, el tema de la virginidad perpetua de María es un dogma católico que como dogma se considera una persona prácticamente anatema. Creen que en el dogma católico creen que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y vemos a la luz de la Biblia que no podemos hablar de una virginidad en el parto cuando Lucas capítulo 2 habla de que María sangró y tuvo que hasta purificarse esperando los 40 días de acuerdo a la ley mosaica. Entonces, por lo menos Lucas en el capítulo 2 habla de que María perdió su virginidad biológicamente. Ahora, explicar que María perdió su virginidad sexualmente, hasta lo podemos ver en la Biblia, porque la palabra adelfo siempre se habla dentro del contexto de hermano en relación a hermano sanguíneo de Jesús. Y quiero terminar con esto. Observe lo que está aquí en pantalla, ¿verdad? Y son las palabras de los eruditos que Guido los descalifica. Dice así: estos argumentos son frágiles. ¿Cuáles argumentos? Bueno, si usted se lee el libro que se llama En todo tiempo de los imperios, se habla primero de los argumentos que casi todos son los argumentos que presentó Guido. Y estos eruditos católicos dicen, estos argumentos son frágiles. En el plano filológico, los datos ofrecidos antes son exactos, pero el Evangelio de Marcos, así como las cartas de Gálatas y a los Corintios, no están pensando para un mundo semítico, que es lo que entendía Jerónimo y es lo que explicó Guido en su primera intervención, sino para mentalidades griegas. Entonces la palabra adelfo fue escrito en griego para una mentalidad
griega, donde la palabra adelfo en el griego solamente significa hermano, sea literal o metafóricamente, pero hermano. Ya el contexto es lo que nos va a indicar de qué clase de hermano se refiere. Y bíblicamente, dentro del contexto, la palabra adelfo se refiere a los hermanos de sangre de Jesús. Ahora, el único empleo de anexios primo en el Nuevo Testamento está en Colosenses 4:10. Esta es una carta que hoy se entiende que se tiende a atribuir a Pablo, por tanto, este último no parece ignorar este término. Pero, ¿por qué no habría habría empleado para expresar las relaciones entre Jesús y Santiago? Lo que está diciendo estos eruditos católicos es que, oye, si Pablo conocía que se podía utilizar anexios para referirse a un pariente distinto a hermano de Jesús, porque uno no usó la palabra anexio, sino que utilizó la palabra adelfo, que es una palabra griega para referirse a hermanos. Bueno, se terminaron los 5 minutos y se me acabaron mis 5 minutos. 5 minutos 43 segundos. Sí, señor. Gracias, Guido, por los 43 segundos. Siempre tan amable. Bueno, entonces empiezo yo. Bueno, a ver, quiero otra vez aclararle al pastor algo de los eruditos. Ellos pueden hacer todos lo que quieran, lo que es la crítica textual bíblica, por eso es que se les permite hacer esas acepciones, pero no es parte del dogma. De hecho, inclusive si usted ve, por ejemplo, John Mayer, por ejemplo, todas las obras de este sacerdote que ya murió, el Papa Benito XVI, desde esa óptica de la crítica textual bíblica, en la cual se puede manejar esas variantes, le parecía que era una obra muy buena, pero si usted ve el libro del Papa, los 2 libros que escribió sobre Jesús de Nazaret, el Papa Benito XVI, que es también tan teólogo, mucho mayor que todos ellos, uno de los más grandes teólogos del siglo XX, jamás dice el Papa Benito XVI en el libro Jesús de Nazaret, tomo 1, tomo 2, que los llamados hermanos de Jesús sean hijos de María. Entonces, eso no lo va a encontrar ni en el Catecismo, ni en el Concilio Vaticano II, que eso sí es magisterial. Eso sí es algo que un católico está obligado a creer. Yo no estoy obligado a creer lo que dicen estos eruditos a manera personal. Sí estoy obligado a creer Concilio Vaticano II, Catecismo de la Iglesia Católica y lo que define la Iglesia dogmáticamente. Bueno, el pastor dice que es falacia de silencio. Bueno, entonces falacia de silencio de Mateo, falacia de silencio de Lucas, falacia de silencio de todos los apóstoles. Ahí sí, pues entonces habría que pelearse con ellos porque dejaron pasar por alto. Yo lo leí tal cual como aparece en las escrituras. Entonces a ellos hay que hacerles esa crítica y no a mi persona, porque yo solamente me di a la tarea de el texto tal cual como aparece en su contexto general y de una Biblia evangélica. Hay una profecía bíblica, porque tampoco el pastor dijo nada lo del Salmo. Creí que iba a decir, pero no el otro Salmo en relación directa también a que dice que libera mi alma. Cuando Jesús está en la cruz, dice el Evangelio de Juan, dice en el capítulo 19, versículo 25, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre, y de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Eso es muy interesante porque Jesucristo, como hijo primogénito, tenía la obligación de cuidar de su madre. Al faltar el padre, que en este caso ya creemos que ya José había muerto, María era viuda, al faltar Jesucristo y regresar al cielo, ese cuidado se le da solamente a su discípulo, que en este caso es Juan. No se menciona para nada que se le haga después a Santiago, que curiosamente, como decía el pastor, según las obras de Eusebio de Cesarea, después fue obispo de Jerusalén, pero no aparece el texto en el cual este personaje se haya a cargo de María, sino solamente el discípulo amado. Ahora, qué interesante, porque aquí vemos también cómo Jesucristo es unigénito y al mismo tiempo primogénito en un sentido espiritual, porque le dice al apóstol, he ahí a tu madre, dando a entender de que Juan no tiene ninguna relación directa consanguíneamente con María, pero eso sí se cumple en una profecía que aparece en la profecía de Zacarías capítulo 12, versículo 10, donde dice acá, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, no mismo que dice el Evangelio de Juan, que a Jesucristo después de que murió lo traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito. Unigénito es solamente el único hijo, no hay más. O sea, unigénito descarta que Jesucristo haya tenido más hermanos. Zacarías capítulo 12, versículo 10,
Dice, afligiéndose por él como quien se aflige por él primogénito. En este caso, primogénito, si lo vamos a ver de una manera espiritual, con Juan, porque le dijo, madre, ella de tu hijo, hijo ya tu madre. Pero independientemente de eso, anterior a eso, y durante los últimos, anterior a los 33 años y el nacimiento en la cuna, Jesucristo era solamente el unigénito de María, al menos pues que también Zacarías capítulo 12, versículo 10 haya mentido. Dice el pastor otra vez que sobre el término adelfos, que siempre es en relación de consanguinidad. Voy a dar otro ejemplo que aparece en el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, dice lo siguiente, versículo 12, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo, después de que Jesucristo había ascendido al cielo. Y entrando subieron al aposento alto donde se moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraron unánimemente en oración y ruegos con las mujeres, con María, otra vez, la madre de Jesús, solamente se indica que María es la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero vamos a mirar a ver que ese término, hermanos, de qué manera lo podemos nosotros mirar. Si es de consanguinidad o es también en manera espiritual. Que sea el mismo también Hechos de los Apóstoles que nos diga. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, o sea, otra vez, Jesucristo entonces tiene 120 hermanos y vamos a tomar otra vez tasativamente, gramaticalmente de la morfosintaxis, ese término adelfos. Di dos ejemplos, uno en Jesucristo con María Magdalena y otro también de 120 hermanos en palabras de Pedro después de la ascensión de Jesucristo. Bueno, lo mismo, 5 minutos 30 segundos y ya con eso concluimos este interesante debate con el pastor Luis Polo. Adelante, pastor. Listo, Guido, gracias, gracias. Ahí me reivindiqué con los segundos prestados. Ahí lo hicimos a la par. Guido, yo te voy a proponer aquí públicamente, si tú consideras, lo podemos hablar internamente, es de hacer un debate, ya no hablando acerca de la virginidad perpetua de María, sino solamente haciendo una refutación de todos los argumentos que cada quien dio, porque obviamente no podemos refutar todo lo que se dice por cuestión de tiempo, pero podríamos hacer un programa solamente para refutar cada punto de lo que hemos presentado, porque creo que sí vale la pena hacer unas refutaciones a algunas posiciones. Por lo menos yo quisiera refutar muchas cosas que por causa de tiempo tú dijiste. Me gustaría tener el tiempo suficiente para refutártelas, pero tú también tendrías el mismo tiempo para hacerlas con relación a mí. Entonces, eso lo podríamos hacer. Después lo hablamos por interno, pastor. Vamos a mirar a ver si saco el tiempito y lo hacemos, porque de hecho este debate se pospuso por compromisos del pastor, que pues sabemos que no hay ningún problema. No, gracias, Guido. Y claro, hoy también, casi a lo último, también le contaba al pastor internamente que tuve también algunos inconvenientes. Tuvo muchos inconvenientes. Pero bueno, aquí llegué porque se me desconfiguró el computador y el StreamYard. Listo, unas palabras a la audiencia, unas palabras a la audiencia. Tú sabes que tú sabes que tú eres siempre bienvenido aquí a este canal. No, pastor, para mí siempre es un agrado conversar con usted y a todas las personas que estuvieron acá, pues un saludo afectuoso en el nombre de Cristo Jesús, aquí desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, a su esposa, a su familia, a su querida comunidad, en el cual tuve el agrado de poder participar. Yo, en lo particular, pastor, para mí esto simplemente es algo de cultura religiosa. Yo no lo veo como algo personal, ni mucho menos, no. Me parece interesante para que las personas analicen ambas posturas, y siempre reitero mi amistad y mi aprecio al pastor Luis Polo, que es una gran persona, lo aprecio mucho, lo considero mi hermano en el amor de Cristo Jesús y se portó conmigo excelentemente cuando estuve también por allá en Bucaramanga, y eso pues quería también dejarlo otra vez aquí en su audiencia. Bueno, no siendo más, pastor, gracias, bendiciones para que usted también de los saludos. Gracias, Guido. Gracias por venir aquí a mi canal Verdades de la Biblia. Gracias por atender la invitación y de verdad es una bendición poder tener aquí, debatir con personas como tú, respetuosas, amables y queridas. Guido, te deseo un feliz día para ti y para tu familia y estaremos aquí nuevamente encontrándonos. Bueno, pastor, nos ponemos de acuerdo. Bendiciones. Bendiciones. Amén.